Hola amigos, me da mucho gusto estar con ustedes esta semana para presentarles nuestra lección de lectura. Estoy muy emocionado porque el género literario con el que vamos a trabajar es una obra de teatro, o en inglés como lo llaman, drama. Es una lección de quinto grado titulada Hacia el Oeste. Es por eso que me ven usando mi sombrero el día de hoy. Esta lección está titulada o escrita por Juan López Enciso y es un recurso que se puede encontrar en HMH Arriba la Lectura. Algunos de los materiales que van a necesitar antes de comenzar nuestra lección es un lápiz, algo con que escribir. Van a necesitar 6 tarjetitas 3x5, index cards, como las llamamos en inglés, o también si no tienen tarjetitas pueden usar hojas de papel que tienen en casa. Los objetivos de hoy vamos a analizar los elementos literarios de la trama y la influencia de escenarios históricos. Así es que si están listos amigos, pónganse su sombrero y comenzamos nuestra lección. Espero que les guste. Ahora es tiempo de repasar algunos conocimientos previos. Como les dije hace un momento, hoy vamos a trabajar con una obra de teatro. Una obra de teatro es una historia que puede ser interpretada por actores en un escenario para una audiencia. Así es, obras de teatro muy populares como Romeo y Julieta o algunas de las muchas obras de teatro de William Shakespeare. ¿Cuál es el propósito de una obra de teatro? Típicamente entretener, hacernos reír y alegrar nuestros corazones. Una obra está escrita en forma de un guión, donde se puede organizar en diferentes actos y escenas. También casi siempre hay un conjunto de personajes que a menudo incluye un narrador, alguien que cuenta la historia a través del diálogo y las acciones de los personajes. Una obra de teatro tiene rótulos de los personajes que muestran quién es quien está hablando. También los personajes hablan en lenguaje natural o dialecto. Y muy importante, amigos, las direcciones de escena indican a los actores cómo hablar y cómo moverse durante la obra. Tiene una trama con un conflicto y típicamente una resolución al final. También puede incluir un tema o una lección de aprendizaje que nos hace a nosotros mejores personas. Algunos otros elementos de la obra de teatro que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, entender que los actores leen un guión, que es el texto de la obra, que hay un reparto, que son todos los personajes representados en la obra. No olviden, hay un narrador que está contando lo que sucede durante la obra. Casi nunca sabemos quién es el narrador. Hay diferentes escenas. Pongan atención al ambiente, amigos. El momento y el lugar de la obra. Pasó en una casa o en un parque, por ejemplo, en la mañana, de noche. Pongan atención al ambiente. Hay diferentes actos o capítulos donde los actores están involucrados. Pongan atención al diálogo, que es lo que las personas dicen, y las direcciones de escena. Repito, son las instrucciones escritas que indican a los actores qué hacer. Por último, no olviden poner atención a las características de los personajes y cómo es que cambian los personajes durante nuestra obra de teatro. Así es. Ahora es tiempo de repasar nuestro vocabulario esencial. La primera palabra es colonos. Colonos significa habitantes de una colonia que no es nativo del lugar. Un grupo de colonos sucios y harapientos llega caminando a un pueblo granjero del oeste norteamericano. La segunda palabra que vamos a repasar es la palabra contratiempo. Un contratiempo es un accidente o suceso inesperado que retrasa o impide hacer lo que se desea. El actor llegará a las 10 si no le surge ningún contratiempo.
La tercera palabra es alguacil. Un alguacil es un empleado subalterno que ejecuta las órdenes de una autoridad administrativa. El alguacil del juzgado ejecuta las órdenes del juez. Sinopsis. Hacia el oeste, por Juan López de Enciso. Hacia el oeste es una obra de teatro que nos presenta ejemplos de los desafíos y dificultades que vivieron las personas del pasado al migrar hacia territorios desconocidos en busca de un nuevo hogar. Ahora vamos a repasar los objetivos más a fondo para nuestra lección de lectura. Probablemente se están preguntando, ¿cuáles son los elementos literarios? Hay 4 elementos literarios muy importantes que hay que siempre tener en cuenta. Número 1, los personajes. Sí, pongan atención a las personas y posiblemente los animales que forman parte de la historia. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que hacen durante el transcurso de la historia? ¿Y qué piensan los personajes acerca de uno al otro? Número 2, el segundo elemento literario es el ambiente. Sí, pongan atención dónde ocurre la historia o cuándo ocurrió esta historia, en una casa, en una escuela. Hay muchas diferentes posibilidades. El tercer elemento literario que quiero enseñarles es la trama. Todas las historias tienen una trama donde hay un conflicto y también al final una solución. Casi siempre hay un problema que enfrentan los personajes y luego en el transcurso de la historia al final se resuelve el conflicto. Número 4, pongan atención a los acontecimientos, las cosas que suceden en la historia que cambian a los personajes, que afectan el tono de la historia o el desarrollo de la trama. Así es, amigos, así es que los objetivos de nuestra lección el día de hoy es analizar estos 4 elementos literarios en nuestra obra de teatro Hacia el Oeste y también entender la influencia de los escenarios históricos de más antes. Continuamos. Ahora les voy a demostrar cómo construir nuestras tarjetas de aprendizaje. En lecciones anteriores hemos trabajado con diferentes organizadores gráficos. Para la lección de hoy vamos a trabajar con tarjetas de aprendizaje donde vamos a estar tomando notas durante nuestra lectura en voz alta y nuestra lección. La primera tarjeta que ustedes tienen que construir la van a titular con las palabras elementos literarios. Hoy vamos a estar repasando los diferentes elementos literarios de nuestra obra de teatro Hacia el Oeste. La próxima tarjeta que quiero que construyan es la tarjeta titulada Personajes. Aquí vamos a analizar los personajes. La tercera tarjeta que quiero que construyan es la tarjeta titulada Ambiente. Vamos a discutir el ambiente de nuestra obra de teatro. La cuarta tarjeta que quiero que hagan es la tarjeta titulada Principio. ¿Qué elementos literarios ocurren al principio de nuestra obra de teatro? La próxima tarjeta que quiero que construyan la van a titular con la palabra desarrollo. Desarrollo. Y por último, pueden construir una tarjeta y titularla con la palabra final. Vamos a apuntar notas relacionadas con los elementos literarios que ocurren al final de nuestra obra de teatro. Así es que pueden pausar su video ahora para construir sus tarjetas de aprendizaje y así comenzar nuestra lección. Pueden hacerlo en este momento. Muy bien, continuamos. Ahora les voy a enseñar su enfoque de pensamiento durante nuestra lectura en voz alta, titulada Hacia el Oeste,
por Juan López de Enciso. Mientras leemos nuestra obra de teatro, piensa en los elementos literarios de la trama y enfoca tu pensamiento en los problemas, acontecimientos y las soluciones que se presentan en la vida de los colonos en esta obra de teatro. Lectura en voz alta. Hacia el oeste, por Juan López de Enciso. Elenco, por orden de aparición. Luis Díaz de Alonso, hombre español de unos 50 años de edad. Harrison Lodge, alguacil de un pueblo en el oeste. Sam Oakley, hombre blanco pobre de aproximadamente 30 años de edad. Megan Oakley, esposa de Sam, embarazada. Steele Tubman, hombre afroamericano liberado de la esclavitud. Harriet, mujer blanca, viuda, originaria de Montana. Billy, hijo de Harriet, 16 años de edad. Ernest Butler, inmigrante irlandés, joven solitario de 15 años. Francisco Díaz de Alonso, hijo de Luis, 11 años de edad. Y Mateo Díaz de Alonso, hijo de Luis, 14 años de edad. Estoy pensando en voz alta y basándome en las características del texto, veo que el autor incluyó los nombres de los personajes o el elenco al principio de la obra de teatro, en la primera página, para que nosotros sepamos de quién se trata la obra. Acto único. Un grupo de colonos sucios y harapientos llega caminando a un pueblo granjero del oeste norteamericano. Se ven agotados, perdidos. En la puerta de una casa encuentran a un hombre. Está sentado en una silla de madera. Lleva puesto un sombrero café. Entre los pliegues de su abrigo sobresale parcialmente una placa con forma de estrella. Su casa de madera es sencilla y limpia. Luis Díaz de Alonso. Buenas tardes, señor. Me llamo Luis. Venimos desde lejos. Estamos buscando tierras libres sin ocupar. ¿Las hay aquí? Harrison Lodge. Por supuesto. Toda la extensión de tierra que se ve hasta aquel río está disponible para el que quiera sentarse allí. Solo deben instalar allí una marca y la tierra será suya. Somos pocos en el pueblo. Necesitamos que alguien comience a trabajar esas tierras. Las caravanas que pasan siguen de largo hasta la costa. Allí hay pueblos más prósperos. Hay quienes llegan allí soñando con el oro. Pero, ¿por qué vienen caminando? He visto pasar cientos de carretas. Esta es la primera vez que veo un grupo a pie. Estoy pensando en voz alta y basándome en el título de esta página, yo veo que esta obra contiene solo un acto. Después de leer, entiendo que el ambiente es presentado por el narrador en letras itálicas antes de comenzar la obra. Así tenemos un mejor entendimiento del ambiente, el lugar y lo que está sucediendo en la historia. Ahora les voy a modelar cómo completar las notas para su tarjeta titulada Personajes. En la primera página de nuestra obra de teatro, el autor nos da el elenco por orden de aparición y nos da una lista de nombres o personajes que aparecen en nuestra obra. Actores como Luis Díaz de Alonso, Harrison Lodge, Sam Oakley, entre otros personajes. Así es que, ¿qué notas podemos apuntar en nuestra tarjeta? Podemos decir, muy bien, que los personajes en la obra de teatro son conocidos como el elenco o la lista de reparto. Estas son las personas de quien se tratará nuestra obra de teatro. Tome nota, así como aparece en la pantalla en este momento. Muy bien.
Continuamos. Continuando nuestro modelaje, ahora les voy a enseñar qué información hay que apuntar en nuestra tarjeta titulada Ambiente. También en la primera página de nuestra obra de teatro, en letras itálicas, el autor nos presenta el acto único y un poco de información que nos ayuda a entender el ambiente de nuestra obra de teatro. En estas letras itálicas el autor dice: un grupo de colonos sucios y harapientos llega caminando a un pueblo granjero del oeste norteamericano. Ahí está, amigos, esa es la clave. Ahí sabemos que el ambiente en la obra de teatro está basado en un histórico pueblo granjero del oeste norteamericano. Sabemos que es histórico porque tenemos un entendimiento que esto sucedió hace muchos años atrás. Así es que tome nota, el ambiente es un histórico pueblo granjero del oeste norteamericano. Muy bien. Lectura en voz alta, práctica guiada. Sam Oakley. Buen día, señor. Nuestro viaje sufrió algunos contratiempos. Debimos dejar nuestra carreta atrás porque una de las mulas no soportó las condiciones del viaje. No logramos arrastrar la carreta. Mi esposa está embarazada y no puede hacer trabajo pesado. Megan Oakley. Encantada, señor. Luis Díaz de Alonso. Además perdimos las ruedas de nuestra carreta en una subida empinada. El buen Steele tuvo la gran idea de levantarla con unas correas, pero las correas se rompieron y la carreta cayó destrozada. Solo nos quedó un caballo. Por suerte habíamos encontrado antes un fuerte donde nos brindaron víveres y descanso. Harrison Lodge. ¿Quién es el buen Steele? Steele Tubman, abriéndose paso entre el grupo. Soy yo, señor, un hombre libre. Me sumé a esta caravana para comenzar una nueva vida, señalando hacia el resto del grupo. Ellos son ahora mis amigos. Ahora es tiempo de pensar y discutir una pregunta con alguien en casa. La pregunta es: ¿cuáles eran algunas de las dificultades o impedimentos de las personas durante esos tiempos? Puedes pausar el video y discutir la pregunta con alguien en casa. Muy bien. Si tú contestaste que desde un principio los personajes sufrieron contratiempos o problemas muy difíciles en sus vidas, contestaste correctamente. El autor nos da ejemplos de cómo la carreta se destrozó, de cómo batallaron para subir las diferentes montañas y cómo un hombre era captivo y ahora es libre en el caso de Steele Tubman. Estas personas tuvieron grandes problemas antes de sumarse a la caravana. Muy bien. Continuamos nuestra práctica guiada y ahora vamos a completar juntos los elementos literarios que ocurren al principio de nuestra obra de teatro. Para eso tenemos que buscar evidencia en el texto. Siempre es importante, amigos, regresarnos al texto para tener un mejor entendimiento de lo que ocurrió durante nuestra obra. Por ejemplo, al principio dice Sam Oakley: buen día, señor. Nuestro viaje sufrió algunos contratiempos. Debimos dejar nuestra carreta atrás porque una de las mulas no soportó las condiciones del viaje. Mi esposa está embarazada y no puede hacer trabajo pesado. Amigos, si se ponen a pensar muy bien, al principio de la historia, el autor nos está presentando el conflicto o los problemas que los personajes están teniendo o tuvieron durante su viaje. Y vaya que tuvieron bastantes problemas, ¿verdad? Así es que tomen nota, amigos. En el principio de la obra de teatro se presenta el conflicto o los problemas de los personajes, así como aparece en pantalla.
Excelente. Continuamos. Lectura en voz alta, práctica guiada. Luis Díaz de Alonso. Y aquella mujer es Harriet. Nos acompaña también su hijo Billy. Harriet, a Lodge. Buen día, señor. Hacia Billy tomándole por el brazo. Ven aquí, Billy. Preséntate al señor como corresponde. Billy. Soy Billy. A sus órdenes, señor. Harriet, a Lodge. Mi nombre es Harriet. Cuando mi marido falleció, no nos quedó nada en Montana. Decidimos sumarnos a alguna caravana. Entonces pedimos ayuda y esta buena gente nos integró. Nos brindó una mano amiga. Harrison Lodge, señalando hacia Butler. ¿Y aquel jovencito? Sam Oakley. Ese es Ernest Butler. Dice que es irlandés y no tiene familia. Es un trabajador incansable. Nos ayudó a conseguir agua y arreglar las carretas al comienzo del viaje. También le preocupan nuestras familias. Les relataba cuentos a los hijos de Luis para tranquilizarlos durante el viaje. Ahora es tiempo de pensar y discutir la siguiente pregunta con alguien en casa. La pregunta es, ¿qué tipo de eventos causaron que las personas se unieran a la caravana? Puedes pausar el video y discutir tu respuesta con alguien en casa. Muy bien. Si tú discutiste que los personajes se unieron a la caravana porque tuvieron problemas muy grandes en sus vidas, contestaste correctamente. Por ejemplo, la muerte del esposo de la señora Harriet fue un problema que la causó a sumarse a la caravana. Diferentes problemas como Ernest Butler, no tener familia y así encontrar la compañía de gente buena y amable durante el viaje, o que se quebró la carreta, entre otros problemas. Tú contestaste correctamente. Ahora vamos a trabajar juntos en nuestra práctica guiada y completar las notas para nuestra tarjetita titulada Desarrollo. En el texto, el autor nos da algunas claves sobre el desarrollo de nuestra historia. Por ejemplo, Harriet dice, a Lodge, mi nombre es Harriet. Cuando mi marido falleció, no nos quedó nada en Montana. Decidimos sumarnos a alguna caravana. Entonces pedimos ayuda y esta buena gente nos integró. Nos brindó una mano amiga. Sam Oakley también dice, ese es Ernest Butler. Es irlandés y no tiene familia. Es un trabajador incansable y nos ayudó a conseguir agua y arreglar las carretas durante el comienzo del viaje. Así es que, ¿qué elementos literarios podemos apuntar en nuestra tarjeta titulada Desarrollo? Apunten esto, amigos. Durante el desarrollo de la obra de teatro se presentan acontecimientos importantes en las vidas de los personajes. Así es, eventos grandes como la muerte del esposo de Harriet o la ayuda de Ernest Butler cuando se quebraba la carreta. Todos estos eventos nos ayudan a entender los desafíos que tuvieron los personajes durante el viaje. Tomen nota, amigos, háganlo ahora, así como aparece en la pantalla. Seguimos. Ahora vamos a hacer una práctica independiente. Ustedes solos en casa van a escuchar mientras leo una porción del texto y me van a decir qué elemento literario ocurrió al final de nuestra obra de teatro. Pongan buena atención. ¿Qué pistas nos da el autor sobre qué pasa al final de nuestra obra de teatro? Pongan atención. Seguimos. Harrison, hacia Butler. Ven aquí, hijo. Ernest Butler. Buen día, señor. Harrison Lodge. Necesitamos brazos fuertes para trabajar estas tierras. Quizás puedas darnos una mano. Ernest Butler. Sí, señor.
Francisco Díaz de Alonso. ¿Y dónde están los dinosaurios? Harrison Lodge. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ocurrencia! No he visto ningún dinosaurio todavía por estas tierras. Mateo. No digas tonterías, Francisco. Los dinosaurios se extinguieron hace muchos años. Harrison Lodge. Bueno, disculpen que no me presentara antes. Mi nombre es Harrison Lodge. Soy el alguacil de este pueblo. Sé que la llegada del tren transformará esta pequeña aldea en un pueblo próspero. Estamos trabajando en ello. Vengan, vamos a desempolvarlos para que puedan conocer a sus nuevos vecinos. Bienvenidos. Ahora es tiempo de pensar y discutir la siguiente pregunta con alguien en casa. ¿Cómo se comporta Harrison Lodge, el alguacil, con los miembros de la caravana? Pausa tu video y discute tu respuesta con alguien en casa. Muy bien. Si tú dijiste que el alguacil Harrison Lodge fue muy amable con los miembros de la caravana, contestaste correctamente. Al decir bienvenidos, vengan, vamos a desempolvarlos, él les está diciendo que ahora esta será su nueva casa. Excelente. Vamos a repasar la respuesta del elemento literario que debieron haber incluido al final de su tarjetita. Harrison Lodge dice en el texto, necesitamos brazos fuertes para trabajar estas tierras. También dice, vengan, vamos a desempolvarlos, bienvenidos. Al decir esto, Harrison Lodge nos está prácticamente diciendo que durante el final de la obra de teatro se resuelve el conflicto o el problema de la trama. Los miembros han llegado a su destino. Ya no habrá más sufrimiento como el que pasaron en el camino. Así es, tomen nota, amigos, durante el final de la trama, el autor nos da la resolución del conflicto o el problema. ¡Excelente! ¡Yeehaw! Y así es, amigos, tristemente hemos llegado hasta la conclusión de nuestra lección. Me dio mucho gusto estar con ustedes para discutir y aprender acerca de esta obra de teatro titulada Hacia el Oeste. No olviden que una obra de teatro es interpretada por actores en un escenario para una audiencia, así como lo ven en la televisión, en las películas o en las novelas. El propósito casi siempre es entretener, hacernos reír y causarnos gracia. Pongan atención al guión que está escrito, los actores, las diferentes escenas y también, muy importante, las obras de teatro a menudo tienen una trama con un conflicto al principio, una serie de acontecimientos que nos llevan hacia una resolución. El actor incluye un tema o una lección que nos ayuda a ser mejores personas. Como por ejemplo, el tema de la obra de teatro Hacia el Oeste es no darte por vencido, seguir adelante para encontrar un buen futuro, trabajar y luchar por tus sueños. También no olviden los diferentes elementos de una obra de teatro que hacen que este género sea muy interesante, como por ejemplo el guión, el texto que está escrito, el reparto de los diferentes personajes. Pongan atención a lo que dice el narrador, que nos ayuda a presentar el ambiente de la obra, el momento y el lugar donde sucedió, el diálogo que dicen, las direcciones de escena y las características de los personajes durante la obra. Usamos nuestras tarjetitas de aprendizaje para tomar nota de los diferentes elementos literarios que ocurren durante una historia. Así es que hemos llegado al final, amigos. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que les haya gustado nuestra lección. Sigan trabajando en casa, sigan aprendiendo todos los días y hasta la próxima. Howdy, yo!